Buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a este tu espacio, Momentos con Dios. Y esta noche te traigo una palabra de bendición para tu vida. Y es la palabra obediencia. Pero antes que nada, vamos a orar a Dios para que tú y yo podamos gozarnos en esta palabra. Cerremos allá nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y alabemos al Padre y honrémoslo pidiendo que esté con nosotros, que su presencia, la presencia del Espíritu Santo nos llene para que esta palabra y este discernimiento del día de hoy de la palabra obediencia llegue y haga rema en nuestra vida. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, Señor, te pido, Padre, en esta noche, Señor, sé tú, Padre, abriendo mi oído, Señor, dándome sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, para entender, Señor, y comprender, Señor, tu mensaje en la noche de hoy. Te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y nos vamos a la palabra. Abre tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 15, y leamos los versículos del 22 al 23. Y dice la palabra de Dios: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, y él también te ha desechado para que no seas rey. En esta palabra, hermanos míos, si leemos el capítulo 15 del 1 en adelante, encontramos que Jehová le pide a su profeta Samuel que unja a Saúl como rey de Israel. Y en ese momento el Señor, hay un pueblo que se llama Amalek, y el Señor le pide a Saúl que destruya a este pueblo. Saúl plantea las estrategias con su ejército, lo reúne, saca a los ceneos y entra a Amalek, y tenía la misión de destruir todo. Pero cuando llegan allá, se encuentran con ganados, ovejas, corderos engordados, y toman de estos animales y también toman botín de lo que encontraron en la ciudad de Amalek. Y este botín lo trajeron junto consigo. Saúl sabía esto y Saúl lo permitió, sabiendo que esto no eran las instrucciones que Dios le había dado. Encontramos aquí un Saúl que hizo desobediencia a la palabra de Dios y a lo que Dios con autoridad le había pedido que hiciera. Entonces, amados hermanos, si seguimos la historia, nos vamos a encontrar que Saúl, en medio de lo que hizo, nos encontramos que Saúl hace cosas que no correspondían a hacer obediencia a Dios. Y nos encontramos con un Saúl que tenía su confianza en sí mismo. Estaba guiado por su propia inteligencia y sabiduría, autor de su propia estrategia y desobediente a la autoridad de Dios. Y buscando y hurgando encontramos que obediencia en un sentido estricto se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. En nuestro caso, cuando somos servidores, cuando caminamos en Cristo, nuestra autoridad es Dios. Te quiero decir, amado hermano, que Dios anhela que nosotros, sus hijos, aprendamos a ser obedientes. La obediencia es un principio de honra a Dios. Y continuando leyendo la palabra y escudriñando en ella, nos vamos a Romanos 16, 19. Pablo nos cita: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Cuando somos obedientes o aprendemos a ser obedientes en la palabra de Dios, de nosotros no hay cabida para las cosas malas o para las cosas del mundo. Y siguiendo escudriñando la palabra, nos vamos a 2 de Corintios
capítulo 10, versículos 5 y 6, y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios te llama a ti y a mí a permanecer obedientes, a cumplir sus mandamientos, a ser leales, a ser fieles con Dios en obediencia, para que todo propósito que Dios tenga en tu vida y en mi vida se cumpla. Dios no se agrada cuando somos hijos desobedientes, cuando como Saúl actuamos bajo nuestros propios criterios, cuando hacemos las cosas creyendo que como lo estamos haciendo está bien, sin tener en cuenta lo que Dios ya nos ha dicho. No podemos ser desafiantes de la autoridad del Padre y actuar de manera indigna, llevando nuestro testimonio como algo falso, porque nos mostramos como hacedores de la palabra, pero no cumplidores obedientes de ella. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque Dios, cuando caminamos en obediencia, Dios te respalda. Y te invito a que vayas a la palabra en Santiago 4, versículos 7 y 8, que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él lo acercará a vosotros, pecadores. Dios sabe perfectamente que nosotros día a día vivimos con muchas cosas que pueden llevarnos a ser desobedientes. Pero si aprendemos, como dice en Santiago 4, 7, 8, a resistir al diablo, a someternos completamente a la voluntad de Dios, Dios entonces es nuestro escudo y no permitirá que el enemigo quiera hacerte que tú desobedezcas a la voluntad de Dios. Encontramos que todos nosotros como seres humanos, como personas que en un momento vivimos tantas cosas, necesitamos acercarnos a Dios. Y cuando somos servidores, nuestro servicio no puede ser un servicio a distancia. Nosotros tenemos que caminar en obediencia a lo que Dios tiene y ha hecho en sus mandamientos y en su ley para cada uno de nosotros. Les cito: Jesús fue obediente a la voluntad de Dios. Jesús se hizo semejante a nosotros y padeció en una cruz por ti y por mí. Y fue obediente a todo lo que Dios le encomendó que hiciera, hasta ser crucificado en una cruz para morir, pero al tercer día Jesús resucitó y conquistó para nosotros la salvación. Una salvación que por medio de la obediencia la ganamos día a día. Muchas de nuestras aflicciones o angustias que vivimos son consecuencias de nuestra desobediencia. Amado hermano, en el caso de Saúl, volviendo al libro de Samuel, ¿qué fue lo que perdió Saúl por su desobediencia? Dice en el capítulo 15, 34, Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Amado hermano, como le pasó a Saúl, que Dios se sintió arrepentido de haberlo nombrado rey. ¿Por qué? Dios lo nombra y lo primero que hace Saúl es desobedecer ese llamado que Dios le hizo a ser un rey. Así, tú y yo, amado hermano, estamos llamados a hacer la obra de Dios, a hacer su voluntad, a honrarlo con nuestra obediencia. A los jóvenes, a los que tenemos una edad media y aún los que son ancianos, no estamos fuera de ser obedientes a Dios. Si nosotros nos vamos a Abraham, Abraham fue un hombre obediente y ya era un hombre mayor cuando fue obediente al Padre, y es cuando el Padre le impide que entregue en sacrificio a su hijo, al hijo de la promesa. Pero Abraham hizo y cumplió en obediencia lo que Dios le había pedido, y la recompensa fue que Dios proveyó
el cordero para el sacrificio, y Abraham bajó con su hijo Isaac del monte, porque fue obediente. Moisés también fue un hombre que fue obediente a Dios y libertó al pueblo de Israel. Tú y yo también por obediencia estamos llamados a ser conquistadores de almas para Cristo. No nos podemos quedar en casa. No podemos simplemente nosotros alimentarnos de la palabra y no obedecer el mandato de ir y hacer a todas las naciones conocedoras de Dios. Cristo te ama, Cristo me ama, y así como lo ha hecho con nosotros, que ha levantado un pueblo que evangeliza, un pueblo que se atreve a hacer en obediencia a Dios su voluntad, yo te invito hoy, sé obediente a Dios, lee la palabra, cumple sus mandamientos, porque en la obediencia Dios tiene recompensa. Y te invito a que sigamos en 1 de Pedro, capítulo 1, del 21 al 22, y dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. La obediencia, amados hermanos, trae recompensa. Vuelvo y te repito. Recuerda que cuando somos obedientes honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando somos obedientes hacemos la voluntad de Dios. En nuestro camino va a haber gozo, va a haber paz. Toda aflicción que haya en tu vida, todo lo que haya de pasar y cada prueba, cuando eres obediente y entiendes que caminar en la voluntad de Dios trae recompensa a tu vida, cuando empezamos a entender que todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es a través de la obediencia, bendecir nuestra vida, bendecir la vida de nuestra familia, bendecir tu camino, bendecir tu generación. Pero eso ¿cómo se logra? Siendo obediente. Amado hermano, si eres cristiano, tienes que ser un hacedor de la palabra, un hacedor de la obra de Dios, caminando en obediencia. No seamos como Saúl, que nos revestimos de nuestra propia inteligencia y sabiduría, que planteamos nuestras propias estrategias y que hacemos lo que queremos. No podemos seguir viviendo un evangelio light, un evangelio ligero, donde hoy hago las cosas de Dios, pero mañana estoy cansada, es que quiero divertirme un poco, es que Señor, dame un permiso porque hoy quiero hacer esto, hoy quiero deleitarme en los placeres de la carne. No, hermano, no lo podemos hacer. Tenemos que ser como hizo Cristo. Nosotros, cuando ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, recuerda que somos renovados, somos nuevos, todo en nosotros es nuevo, pero partamos que para lograr que ese revestidos de un nuevo hombre parte del principio de obediencia. Y te digo que ser obediente sí tiene recompensa. Y te invito a que vayamos a Deuteronomio 28. Solamente leyendo los capítulos 1 y 2 vas a entender cuán hermoso es Dios y cuánto recompensa la obediencia. Este capítulo se llama Las bendiciones de la obediencia. Y dice así el capítulo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amado hermano, Dios tiene grandes bendiciones para tu vida, tiene grandes bendiciones para mi vida, pero recuerda, no seamos como Saúl. No hagamos que Dios se arrepienta
de habernos llamado siervos, de habernos incluido en su redil para pastorear y traer nuevas almas. Seamos testimonio genuino de lo que es hacer la obra de Dios. La obediencia, hermano, como dice la palabra en Deuteronomio, bendice tu vida, bendice tu casa, bendice tu generación. La obediencia en Dios es hacer lo que Cristo nos vino a enseñar a cada uno de nosotros. Y es a caminar en una verdad. Es a caminar como Jesús caminó. Es amarnos los unos a los otros. Es dar el principio de honra a Dios. Alabar a Dios con nuestra obediencia. Joven que estás escuchando, aprende a ser obedientes. Recuerda que cuando eres obediente a tus padres entonces te premian. Así mismo es Dios con nosotros cuando somos obedientes. Y recuerda, nunca es tarde en la edad que tengamos. Cuando Dios nos llama y nos llama con lazos de amor, entendamos cuál es el principio. Ser obedientes a su palabra, ser obedientes a su ley, ser obedientes a sus mandamientos y a sus estatutos. ¿Y cómo lo logramos? En el libro de la Biblia, meditar en ella como de día y de noche, atesorar la palabra, hacer la palabra rema en tu vida, fortalécete en la obediencia a Dios. Y el enemigo, cualquier tentación que te quiera poner, no va a poder lograr que tú te desvíes, porque tú caminas en obediencia a Dios. Aprendamos a ser como Cristo. Renovemos nuestro pensamiento, pero en obediencia a Jesús. Cristo te ama, Dios te ama. Te invito, amado hermano, ahí donde estés, pídele al Espíritu Santo que te llene de esa obediencia, que te llene de ese carácter en Cristo, para que podamos cumplir con lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Dios los bendiga. Y terminemos este momento orando. Gracias, Dios, por este momento, Señor, que nos has dado. Gracias, Dios, por esta palabra que tú has traído a mi vida. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante, Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes a caminar en obediencia, Espíritu Santo, porque yo quiero ser un servidor fiel de Dios, porque yo quiero ser un hombre obediente a Dios, porque yo quiero ser un joven obediente a Dios, porque yo quiero ser un niño obediente a Dios. Y cuando somos obedientes a la palabra de Dios, entonces seremos benditos todos. Y todo lo que hagamos en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo y en el nombre del Espíritu Santo prosperará, porque estamos caminando en obediencia y en la voluntad de nuestro Padre. Gracias, amado hermano, por haberme permitido en esta noche haber compartido este espacio contigo. Dios los bendiga, Dios los guarde, y recuerda, la obediencia tiene recompensa, una recompensa en Dios. Bendiciones para todos y les deseo una feliz noche. Amén, amén y amén.